La historia de Rounds despierta antes de que citar. A veces, la vida no nos concede una segunda oportunidad. Y para cuando lo comprendemos, el telón ya ha caído. ¿Alguna vez has sentido que el tiempo se le escurre entre los dedos como arena fina, imposible de retener? Todos, en algún momento, hemos susurrado esa peligrosa promesa: mañana lo haré. Más adelante me esforzaré. Aún tengo tiempo. Pero la verdad, tan implacable como el paso de las horas, es que el tiempo no espera a nadie. La historia que escuchará a continuación no es ficción. No es un drama inventado para entretener, sino el reflejo de una vida real. Es la crónica de un hombre que vivió cada día con la certeza de que el mañana estaba garantizado, hasta que un día, simplemente, el mañana dejó de llegar para él. Su nombre era Rounds. Y su vida es un espejo en el que muchos podríamos vernos reflejados, un eco de quienes posponen sus sueños, sus deberes y sus afectos, creyendo que siempre habrá un nuevo amanecer para empezar de cero. Él trató la vida como un juego sin consecuencias, ignorando cada advertencia, cada consejo, cada señal en el camino. Cuando finalmente despertó a la realidad, ya era demasiado tarde para volver atrás. Pero incluso en el más profundo de los arrepentimientos, puede nacer una luz. Rounds encontró una manera de transformar su dolor en una lección viva. Una lección que hoy, a través de su memoria, queremos compartir con usted. Le pido que escuche con el corazón atento, que no se distraiga. Porque esta no es solo la historia de Rounds, podría ser la suya, la de un ser querido, o la de un futuro que aún puede cambiar. Despierte, antes de que sea demasiado tarde. Cuando Rounds era un niño, el mundo le parecía un vasto patio de recreo, un lugar diseñado exclusivamente para reír, jugar y esquivar cualquier cosa que oliera a esfuerzo. La escuela era apenas una interrupción molesta en su rutina de partidos en la calle y bromas con los amigos del barrio. Cada vez que su madre, con una paciencia infinita, le pedía que se sentara a estudiar, él respondía con una sonrisa perezosa, como si el tiempo fuera un océano sin fin y las responsabilidades, una extraña invención de los adultos amargados. Su padre, un hombre de manos ásperas por el trabajo y de palabras sabias, solía sentarse con él en el umbral de la casa al atardecer. Hijo, le decía con voz serena, el mundo allá afuera no será tan indulgente como nosotros. Prepárate ahora que puedes. Pero las palabras de su padre eran como la lluvia sobre una roca. Rounds no escuchaba. Tengo tiempo, se repetía a sí mismo. Todo se arreglará solo. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Mientras sus compañeros de clase avanzaban, se esforzaban, soñaban con ser médicos, ingenieros o artistas, él se quedaba atrás. No por falta de inteligencia, sino por una profunda falta de interés. Ignoró cada advertencia de sus maestros, cada oportunidad de aprender, cada mano que la vida, discretamente, le tendía. Vivía encapsulado en una burbuja de comodidad y diversión instantánea. Sus padres, con el corazón encogido por la preocupación, ya no sabían cómo alcanzarlo. Sus palabras habían perdido todo efecto. Y Rounds, cada vez más convencido de que el mundo le debía algo por el simple hecho de existir, se abandonó a la inercia de su propia apatía. La semilla del abandono ya estaba plantada en el jardín de su juventud. Y aunque la superficie aún parecía florecer, bajo tierra, las raíces amargas del arrepentimiento comenzaban a crecer. El primer golpe de la realidad llegó en silencio, casi de puntillas. Rounds reprobó el último año de escuela. Mientras sus amigos celebraban con sus diplomas en mano, lanzando sus birretes al aire en una explosión de alegría y promesas, él simplemente no estaba allí. No asistió a la ceremonia. Para él, no hubo fiesta, ni palabras de aliento, solo el eco de una casa que se sentía cada vez más vacía y el rostro decepcionado de su padre, quien ya casi no insistía.
Su madre aún le preparaba el desayuno cada mañana, pero su suspiro era un poco más largo, un poco más pesado. Aún así, Rowms no cambió. Siguió aferrado a esa peligrosa fantasía de que la vida, por arte de magia, encontraría la forma de enderezar su rumbo. Cuando vio que sus amigos se mudaban a otras ciudades para ir a la universidad, o conseguían sus primeras chambas, sus primeros empleos, no sintió envidia. Sintió alivio. Ellos eligieron el camino difícil, murmuraba para sí mismo, mientras pasaba tardes enteras en la terraza de su casa, mirando las nubes pasar, sin pensar en nada. Cada día era una copia del anterior. Levantarse tarde, evitar cualquier responsabilidad, ignorar las miradas y los comentarios de su familia. El tiempo se le escapaba como agua entre los dedos, y él ni siquiera intentaba cerrar el puño. No había metas, ni planes, ni sueños. Solo una existencia flotante, a la deriva. Y así, sin apenas notarlo, Rowms se fue quedando solo. No porque lo abandonaran, sino porque él se quedó quieto mientras el resto del mundo seguía caminando hacia adelante. El planeta siguió girando, pero él decidió no moverse. Un día, su tío, conmovido por la situación, le ofreció una oportunidad de oro. Le propuso abrir una pequeña tienda en el vecindario, una modesta tiendita, pero con el potencial de darle un propósito. Le adelantó el dinero para empezar, le enseñó los conceptos básicos de administración y hasta le consiguió los primeros proveedores. La familia entera contuvo la respiración, pensando que, finalmente, Rowms encontraría esa chispa que encendiera su responsabilidad dormida. Durante las primeras semanas, todo pareció funcionar. Rowms abría la tienda a tiempo, sonreía a los clientes e incluso organizaba los estantes con un entusiasmo que nadie le había visto en años. Pero como todo en su vida, la motivación fue efímera. Pronto, comenzó a llegar tarde. Luego, a olvidar reponer los productos más vendidos. A veces, simplemente dejaba la tienda cerrada sin previo aviso. Si algún cliente se quejaba, él respondía con desgano o se excusaba con una risa nerviosa. En menos de 2 meses, la tiendita estaba vacía. No de productos, sino de esfuerzo. El negocio fracasó, no por falta de ventas, sino por una total y absoluta falta de compromiso. Su tío, decepcionado pero no sorprendido, retiró su apoyo con una frase lapidaria: no se puede llenar un vaso que no quiere contener agua. Aquella fue otra puerta que se cerró. Pero esta vez, el eco resonó mucho más profundo, en los corazones de su propia familia. Los vecinos dejaron de saludarlo con la misma simpatía. Sus primos comenzaron a evitarlo. Incluso dentro de su propia casa, el ambiente se volvió más tenso, más distante. Rowms aún no lo veía, pero cada oportunidad desperdiciada era un ladrillo más en el muro que él mismo estaba construyendo, separándose del mundo. Con el tiempo, Rowms se convirtió en una sombra dentro de su propia casa. Lo que sentían por él ya no era enojo, era una triste resignación. Su padre apenas le dirigía la palabra. Sus hermanos ya no lo incluían en las conversaciones importantes, no por maldad, sino porque él mismo se había marginado, rechazando cualquier intento de acercamiento. Sus días eran largos y vacíos. Pasaba horas encerrado en su habitación, mirando al techo, escuchando música sin prestar atención, comiendo por pura inercia. Ya ni siquiera tenía el valor de mirarse al espejo. La soledad había dejado de ser una circunstancia para convertirse en su rutina. Y lo más trágico, es que parecía haberse acostumbrado. Afuera, el mundo se transformaba. Sus amigos de la infancia ahora construían familias, emprendían negocios, viajaban, celebraban los pequeños y grandes logros de la vida. Mientras tanto, Rowms seguía inmóvil, atrapado en un bucle de apatía del que no sabía, o no quería, salir.
Las invitaciones a fiestas y reuniones dejaron de llegar. Los teléfonos dejaron de sonar para él. La vida ya no lo buscaba. Y él no luchaba por recuperarla. El aislamiento ya no era una elección, era la consecuencia inevitable de sus actos. Un castigo silencioso que él mismo se había impuesto. El día que su madre falleció, Browns no estaba en casa. No porque estuviera de viaje, sino porque había salido a vagar sin rumbo, como era su costumbre. Cuando regresó, encontró a sus hermanos llorando en la sala. El aire estaba impregnado de un silencio que gritaba la tragedia. Nadie le dijo nada. Nadie tenía las fuerzas para explicarle lo que su corazón ya sabía. Su madre había sido la última persona que, en silencio, aún creía que él podía cambiar. La única que cada noche, sin falta, dejaba su plato de comida servido en la mesa, por si volvía con hambre. La única que, incluso en su lecho de enferma, seguía preguntando por él. Y él no estuvo allí. Ni para sostener su mano, ni para decirle adiós. Esa noche, Browns no durmió. Caminó de un lado a otro en su habitación, como una fiera enjaulada, como si con sus pasos ansiosos pudiera hacer retroceder el tiempo. Pero el tiempo, una vez más, no esperó. A partir de ese momento, todo empeoró. Con más de 30 años, sin estudios, sin oficio y sin rumbo, empezó a aceptar cualquier trabajo miserable que le ofrecieran. Cargar sacos en el mercado, limpiar almacenes, lavar platos en cocinas sucias. Ya no era una cuestión de orgullo, era supervivencia. Cada jornada de trabajo era un brutal recordatorio de todo lo que había perdido, no solo a una madre, sino su dignidad, sus oportunidades, su juventud. En cada mirada de lástima, en cada billete mal ganado, sentía el peso de su historia como una piedra atada al pecho. Pero lo más duro aún estaba por llegar, aceptar que todo aquello había sido su elección. Una elección que nadie más podía revertir. Hoy, Browns tendría 48 años. Su mundo, en sus últimos días, cabía en un humilde puesto de té junto a una carretera polvorienta. Se levantaba antes del amanecer para hervir agua en una vieja tetera oxidada. Organizaba con un cuidado metódico los frascos de azúcar, las hojas de té y los vasos manchados por los años. Sus clientes eran solo transeúntes cansados, camioneros y obreros que paraban unos minutos para beber algo caliente y seguir con sus vidas. Vidas que él observaba en silencio, preguntándose cómo habrían sido los caminos que nunca tomó. Sus manos, ásperas y agrietadas, eran el mapa de sus decisiones. Sus ojos se habían vuelto opacos, no por la edad, sino por tantas horas de mirar al vacío. Y aunque sonreía a sus clientes, era una sonrisa entrenada, automática, sin brillo. A veces, cuando el día estaba tranquilo, se sentaba en una banqueta de madera y observaba el horizonte. En esos momentos, los recuerdos llegaban como ráfagas, la voz de su madre, los juegos de la infancia, la tiendita que cerró, la ceremonia de graduación a la que nunca fue. Un desfile de fantasmas de lo que pudo haber sido. Browns ya no se quejaba. Pero dentro de él, una voz insistía, suave pero constante, pudiste haber hecho más. Pudiste haber sido más. Y ese pensamiento, más que la pobreza o la soledad, era lo que realmente le pesaba. Porque lo que más duele no es lo que la vida te quita, sino lo que tú mismo dejaste perder. Una tarde, un joven se acercó a su puesto. Tenía la mirada algo perdida, esa mezcla de desgano y arrogancia juvenil que Browns conocía tan bien. Pidió un té y se quedó en silencio. Browns lo observó y, sin pensarlo, rompió el silencio. ¿Estás estudiando?, preguntó. El joven se encogió de hombros. No sé, no le veo mucho sentido. Browns asintió despacio. Y por primera vez en mucho tiempo, habló sin filtros.
Le contó su historia. No como una confesión amarga, sino como una advertencia viva. Le habló de las oportunidades perdidas, del negocio que fracasó, de la ausencia de su madre que aún no despertaba por las noches. No esperes a sentir lo que yo siento ahora, le dijo al final, con la voz quebrada. El tiempo no te avisa cuando se acaba. Simplemente se va. El joven no respondió, pero antes de irse, lo miró con otros ojos. Y en ese cruce de miradas, por un instante, algo dentro de Rounds se redimió. Desde aquel día, encontró un nuevo propósito. Ya no tenía riquezas ni logros, pero tenía algo más valioso, la verdad desnuda de su experiencia. Y con ella, ofrecía más que té caliente. Ofrecía advertencias. Ofrecía esperanza. Comprendió que incluso una vida llena de errores puede servir para algo, ser un faro, encendido tarde, sí, pero aún a tiempo para iluminar el camino de otros. Ahora que conoce la historia de Rounds, la pregunta es para usted. ¿Está viviendo el presente con intención, o solo está dejando que los días pasen? El tiempo es el único recurso que no se recupera. No se compra. No se repite. Quizás hoy, justamente hoy, sea el mejor momento para despertar, antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia ha resonado en usted, compártala. A veces, el relato de una vida puede ser la chispa que alguien más necesita para cambiar la suya. Al seguir nuestro canal, nos ayuda a continuar compartiendo mensajes que importan, historias que nos inspiran a ser mejores. Le deseamos que encuentre la fuerza para vivir cada día con propósito y gratitud. Hasta nuestro próximo encuentro, recuerde, aún está a tiempo.